La opción uno. La opción uno es quizás la vía adecuada, la que se debería de tener en cuenta para la resolución del ejercicio, para el balanceo de nuestra ración, la cual consistiría en fijar la mayor cantidad de ingredientes respetando al pie de la letra las tablas de limitaciones de inclusión. Esto sería que, por ejemplo, en el caso de los ejercicios que se nos menciona únicamente el ingrediente y no se nos da el, los porcentajes, las cantidades de los nutrientes, las aportaciones, pues inmediatamente después de anotar en nuestra tabla los aportes nutricionales con el nombre de los ingredientes, pues tendríamos que irnos a la tabla que se encuentra en el anexo 2 respecto a la limitación de la inclusión. Verificar, por ejemplo, en el caso de la melaza, en el caso de la urea y otros aditivos, los niveles máximos de inclusión. Asimismo, ingredientes como la harina de pescado, que podremos observar en la siguiente tabla, en la siguiente diapositiva, que por ejemplo, si es un animal de menos de un año, no podemos incluir más del 3% en la ración. Si hablamos de la urea, no podemos excedernos del 2%. En el caso de la melaza, no podemos pasarnos del 5%. Y veremos que, por ejemplo, en el caso de la gallinaza, siquiera hay oportunidad de incluirla, ya que las tablas nos dicen que un animal de esa edad no debería de estar consumiendo eh, productos como gallinaza y pollinaza, mas sin embargo, como por usos y costumbres en la región oriente del estado de Yucatán, es muy sabido que los productores emplean estos alimentos debido a su bajo costo y su fácil acceso. Por lo general, en las temporadas de sequía o estiaje, son alimentos que se utilizan. Bien, ya fijamos entonces un ejemplo. Esto es meramente un ejemplo. Estoy tomando en consideración animales de entre 10 y 12 meses para efectos de este ejemplo. Si hablamos de un animal de unos 350 kilos, verán que hay cambios en los niveles de inclusión. Fijamos mi gallinaza, 0%, mi harina de pescado en el 3%, mi melaza en el 5% y finalmente mi urea en 2%. Por lo que tenemos un 10% en estos tres ingredientes, descartaríamos nuestra gallinaza y nos quedamos con dos ingredientes. Serían mi sorgo y mi pasta de soya. Se preguntarán, ¿y qué va a pasar si yo entrego un ejercicio en el cual la gallinaza no la he empleado? Pues simplemente tú tienes que evidenciar en el ejercicio el por qué no estás incluyendo ese alimento. Entonces, ahí entra el criterio, el razonamiento y la interpretación de una tabla. Antes de proceder, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer el cálculo del aporte nutricional de estos tres ingredientes y se los voy a restar a lo que es mi total de proteína, lo cual tendré que recalcular
para poder empezar a realizar mi balance. Acuérdense que nosotros balanceamos para 100 kilos, entonces tendríamos que hacer las operaciones que ya en videos anteriores hemos realizado, hemos explicado. Entonces tendría que quitar estos 10 kilos, me quedan 90 y calcular cuál es el aporte en proteína y asimismo al 16% que me solicitaron originalmente le voy a restar el aporte de estos 3 ingredientes y recalculamos para 100 kilos. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos restado cuánto aporta estos 3 ingredientes, el saldo va a estar contenido en estos 90. Pero como bien ya dijimos, no balanceamos para 90, sino para 100. Bien, aquí tenemos nuestra tabla número 4, que son los niveles de inclusión de materias prima para ganado bovino. Esta tabla número 4 la pueden encontrar en nuestro manual de nutrición animal que utilizamos. Igual, si alguien está viendo este video y no conoce este manual está disponible en el internet, es de origen nicaragüense, que es un manual bastante completo que en lo particular yo empleo para impartir mis clases. Pues veremos, por ejemplo, aquí nos mencionan que la melaza, efectivamente, para un animal de entre 1 y 12 meses solamente podemos emplearla al 5%. Y lo que les decía, animales a partir del año ya pueden consumir un 10%, vacas, sementales, semiterminados como se les conoce aquí en la región, pueden consumir hasta un 20%. ¿Sí? La gallinaza, aquí no es permitido o no es recomendado más que nada. ¿Por qué? Porque pues sería muy difícil decirle al productor y que lo entienda que lo que le está proveyendo a sus animales no es lo correcto. En lo particular, en mis trabajos de campo, me topo con productores que muchas veces te preguntan por qué sus animales están bajos en rendimiento si ellos dan alimento. Le preguntas y te dicen 70-30, que es una fórmula muy popular en el medio. Entonces, ¿qué le estamos dando al animal? ¿Por qué no se sugiere? No se sugiere porque al final de cuentas es una excreta y la excreta está llena de parásitos. No es una materia prima, no es una proteína de buena calidad. Entonces, más que nada, por el valor económico, por el costo, es por lo que se emplea. Pues bien, llegamos a nuestra opción 2. Nuestra opción 2 consistiría en fijar únicamente la gallinaza o la melaza, para lo cual tendríamos que cotejar los resultados finales con los niveles permitidos de inclusión. Dese cuenta que si nosotros no hemos revisado los niveles permitidos de inclusión al inicio de nuestro balanceo, al inicio de nuestro procedimiento, al final de cuentas tenemos que verificar en la tabla de inclusión lo que hemos realizado. O sea, hace que más nos valdría
checar nuestras tablas, interpretar los datos antes de hacer algo, para no estar perdiendo un tiempo razonable en estar realizando equivocadamente un ejercicio. Si nosotros fijásemos, por ejemplo, si decidimos que la gallinaza, porque mi tabla dice que no es permitido, no lo incluyo, entonces me quedarían 4 ingredientes, ya que la urea, el ejercicio propio, me ha establecido un 2%. Entonces, ¿qué estaría yo haciendo? Es un Pearson simple como tal, el cual podemos realizar como se hace cuando son 2 ingredientes. Ya en clases, en asesorías presenciales, yo les he explicado que el Pearson simple nos puede servir para balancear 2 ingredientes, 4, 6, 8, desde que sean pares, es posible balancearlo a través de esa modalidad del cuadrado de Pearson. ¿Cómo lo realizaríamos? Simplemente estaríamos realizando de esta manera, forma cruzada, y nuestro segundo ingrediente sería así, de esta manera. De tal manera que el 1, aquí iría el resultado. El 2, aquí iría el resultado. El 3, en esta parte. Y el 4, en esta otra parte. ¿Ok? Entonces ya tengo mis partes. Y, por ejemplo, poniendo que estos sean los valores, pues aquí tendría yo un valor X, ¿sí? En el cual dividiría 4 entre X, lo ponemos así, por 100, 100%. Esta sería la forma de realizar un ejercicio con 4 ingredientes a través de un método simple del cuadrado de Pearson. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Lo vamos a balancear? Sí, sí se va a balancear. Vamos a tener los valores, pero corremos el riesgo de que al final, cuando tengamos los resultados para nuestros 4 ingredientes, al checar en la tabla, veamos que hemos superado lo permitido en la inclusión de uno de esos alimentos, por lo que tendríamos que optar por fijar la cantidad máxima. Es lo más que puede pasar. Y si nosotros no respetamos esa interpretación, esa indicación, y llegamos a decirle a un productor, y el productor balancea ese alimento y se lo provee a sus animales, podemos ponernos en riesgo provocando un problema a los animales e incluso la muerte del animal por complicaciones, por cuestiones de trastornos metabólicos. De ahí radica la importancia de hacer bien el trabajo. Esto que nosotros hacemos no es un juego. Así se realizan los balances en las fábricas de alimento, que sería la forma ideal para poder satisfacer los requerimientos de los animales, que como bien hemos visto en el primer parcial de este módulo, es demasiado importante por las implicaciones que tiene y las consecuencias más que nada que puede tener para el animal.
Llegamos a la opción 3. La opción 3 viene siendo un intermedio entre mi opción 1 y mi opción 2. Se hace que ni respeto al 100% la tabla, pero tampoco me la paso por alto. Entonces, aquí voy a fijar al menos dos ingredientes que son la harina de pescado y bien ya sea la gallinaza o la melaza, para el cual al final de nuestro ejercicio, al final de nuestro balance, tendríamos que corroborar con la tabla de los niveles permitidos de inclusión. Como decía, es más fácil desde el principio y no hacer un doble trabajo, pero pues no se les puede obligar a llegar por una sola vía, al menos en mi caso no. Te estoy dando la opción de que tú decidas y que tú me digas, de acuerdo a tu razonamiento lógico, a tu pensamiento matemático y a tu pensamiento crítico, cómo sería la respuesta según tú. Entonces, si fijamos la gallinaza, que como bien dijimos, no se debe de dar, fijamos quizás la harina de pescado y me quedo con mi sorgo, me quedo con mi pasta de soya y me quedo con mi melaza. ¿Por qué? Porque pues la urea la fijamos desde el encabezado del ejercicio. Entonces allá me dijeron que tiene que tener un 2%. Entonces eso ya de entrada ya lo tenemos fijo. ¿Cómo lo puedo resolver? Lo voy a resolver por medio de dos mezclas, como se ha realizado. Entonces, si tengo aquí dos energéticos, este es energético y este es energético, y tengo un solo proteínico, entonces, pensando un poco críticamente, la lógica me diría, ¿por qué no balancear con base, por ejemplo, puede ser el 8% del sorgo y el 44% de la pasta de soya? Y poner nuestro otro energético 4.3 y nuevamente nuestra pasta de soya, que es el 44. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si fuese a la inversa? Que tengamos dos proteínas, por ejemplo, que no hubiésemos anulado la harina de pescado y hubiésemos fijado la melaza. Tendríamos entonces dos proteínas y un energético. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer caso contrario. Compartiríamos en ambas mezclas nuestro sorgo, pero en esta ocasión podemos tomar esta otra opción. Entonces, para que se den cuenta, hay otro camino más que ustedes pudiesen fijar. Al final y al cabo, cuando ya tengan fijados sus cantidades, sus niveles de inclusión, ustedes van a tener que ir a una tabla y es cuando se den cuenta si es correcto o está fuera de lo permitido alguna de esas cantidades. Entonces, como respuesta a la primera interrogante, entonces, ¿existe un solo camino? No. Existen varios caminos. Y como todo en la vida, pues quizás hay un camino que muchas veces aparentemente es el más largo, pero es el más seguro. Y hay otros que son más, aparentemente más difíciles, pero al final cuenta nos vaya de un lado y tenemos que regresar y tomar el camino correcto.
Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar para decidir primeramente qué camino llevar? Nuestra interpretación, nuestro criterio lógico, nuestro criterio crítico, nuestro criterio analítico. Entonces, si yo de entrada no leo y no interpreto y no me inmiscuyo en el ejercicio, simplemente el resultado va a estar errado. Finalmente llegamos a nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 es un ejercicio donde claramente podemos observar que se trata de un doble cuadrado de Pearson. ¿Cómo determinamos esto? Se encuentran dos nutrientes, 18% de proteína y 2.8 megacalorías de energía metabolizable. Entonces, ya sabiendo de qué modalidad de Pearson es, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que determinar por medio de una tabla, para que yo lo tenga claro, lo que son todos mis ingredientes. Tenemos entonces nuestros aditivos, nuestra sal común, nuestro fósforo, nuestro calcio, los cuales tendrán un porcentaje de inclusión en nuestra ración que es de un 100%. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Tenemos que realizar la sumatoria de todo esto y tendríamos un porcentaje X en el cual tendríamos que restárselo a nuestro 100% y tendríamos el valor para lo cual vamos a estimar. Entonces, si nos decían que nuestro porcentaje de proteína inicial era de un 18%, pues como bien ya sabemos, habría que recalcular, ya que nuestros aditivos representan una parte que hemos restado. Entonces tendríamos nuestros 4 ingredientes y procederíamos a realizar nuestra mezcla 1, nuestra mezcla 2, y con los resultados de estas dos calcularíamos nuestra mezcla 3, en el cual he explicado el procedimiento en el video anterior denominado doble cuadrado de Pearson. Este nomás es para medios ilustrativos y se den cuenta que cada modalidad es diferente. Y finalmente, la última interrogante sería: ¿cuáles son las repercusiones? Por ejemplo, una falta de energía, pues sería sus efectos adelgazar, va a adelgazar nuestro animal, va a tener un trastorno reproductivo, puesto que el animal no tiene ni siquiera energía, quizás para trasladarse en el potrero, quizás llegue a un punto de postración, dependiendo del grado que sea la deficiencia. Los síntomas serían la pérdida de peso seguido de un largo periodo que provoca el trastorno reproductivo. Y por contraparte, el exceso de energía, pues como yo les mencioné hace un rato, lo va a engordar y va a repercutir también en un trastorno reproductivo. Así como una vaca que está bajo en estado de carnes no entra en calor, asimismo una vaca que está demasiado gorda, que tiene demasiada grasa corporal, pues no va a entrar tampoco en calor porque quizás se le van a engrasar
los ovarios o va a tener algún problema. Entonces, dése cuenta la importancia de aprender a balancear correctamente las raciones que vamos a darles a nuestros animales. Entonces, pues ya hemos tratado de explicar un poquito más ahí la importancia, las características y la metodología para cada modalidad. Entonces, en conclusión, antes de comenzar a balancear, primero tengo que checar mis tablas, checar la tabla de inclusiones para conocer hasta cuánto puedo proveer a mis animales de cierto alimento. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro video. Hemos llegado al final de esta pequeña clase en el cual espero se haya comprendido un poquito más la importancia de realizar bien las cosas y poder haber proporcionado una pista de cómo elegir el método correcto y cómo hacer las cosas correctamente.